Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Lu y hoy te voy a enseñar cómo realizar este amigurumi de hongo en crochet. Lo puedes usar simplemente de adorno, lo puedes usar como llavero, lo puedes hacer más pequeño y usarlo como aritos, es como tú desees. Para este tutorial voy a usar un hilo de algodón indicado para una aguja de 4 milímetros, un marcador de puntos, una aguja lanera y unas tijeras. Tú puedes escoger el hilo que desees, puede ser algodón, puede ser acrílico o el que sea de tu preferencia. Iniciamos con un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera. Sostengo la hebra, giro, sostengo, giro, sostengo el resto de mi hebra, paso la aguja por la primera hebra, tomo hebra de la segunda, giro para asegurar, tomo hebra de nuevo y aquí ya puedo pasar mi aguja. Listo. Ya tengo mi anillo mágico creado. Puedo cerrarlo un poco porque no necesito que esté tan grande. Y voy a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo. Para el punto bajo voy a pasar la hebra por el medio del anillo, tomo hebra, saco, formo 2 buracos, tomo hebra de nuevo y paso por estos dos. Aquí ya tengo mi primer punto realizado. Repito esto 5 veces más. Una vez ya tenga los 6 puntos bajos, voy a cerrar el anillo, jalando de la hebra más corta. Y en el primer punto que hice, por ahí voy a pasar mi aguja. Voy a tomar hebra y voy a hacer un punto bajo con estos dos buracos que tengo acá. Y aquí en este punto vamos a poner nuestro marcador. Es muy importante que lo pongamos ya que vamos a trabajar en espiral y necesitamos saber dónde inicia nuestra vuelta. En este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Es decir, que vamos a quedar con 2 puntos bajos en el mismo punto, lo que nos indica que es un aumento. Entonces, para la primera vuelta hicimos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico y estamos iniciando la segunda vuelta, que sería aumentos en cada uno de los puntos. En total vamos a tener 12 puntos al final. Hago 2 puntos, paso al siguiente punto y realizo 2 puntos bajos. Paso al siguiente punto y realizo 2 puntos bajos. Voy a hacer mis 2 últimos puntos en el último punto. Recuerda que en total para la segunda vuelta tenemos que tener 12 puntos bajos. Voy a retirar el marcador y en este punto voy a hacer mi primer punto bajo de la tercera vuelta.
Nuevamente pongo el marcador, esto es muy importante para que sepamos dónde empieza cada una de las filas. Para esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Recuerda que los aumentos son 2 puntos dentro del mismo punto. Ya tenemos el primero, es decir que en el segundo punto vamos a hacer aumento. Uno y 2 puntos en el mismo. Paso al siguiente, hago un punto normal. Paso al siguiente, hago un aumento. Paso al siguiente un punto y así me voy a ir por toda la vuelta hasta llegar al final. En total vamos a tener 18 puntos. Estoy en mi último punto haciendo el aumento. Retiro el marcador. Voy a hacer mi primer punto. Nuevamente pongo el marcador en el punto que acabo de hacer. Y voy a tejer 5 puntos altos y un aumento. Es decir, aquí tengo el primero. Hago mi segundo punto. 3, 4 y 5. Hice 5 puntos bajos y en el siguiente voy a hacer mi aumento, es decir, 2 puntos en este mismo punto. Y voy a repetir esa secuencia de 5 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final. En total vamos a tener 21 puntos. Estoy llegando al final de la vuelta, voy a hacer mi último aumento y debo tener un total de 21 puntos bajos. Voy a retirar el marcador. Hago mi primer punto bajo. Nuevamente pongo el marcador. Esto hay que hacerlo siempre. Puede ser un poquito aburrido, pero es muy necesario para que nos quede bien tejido. Voy a hacer 3 puntos bajos. Ya tengo mi primer punto. Paso al siguiente. 2 y 3. Y voy a hacer mi aumento en el siguiente punto. Aquí vamos a hacer una pequeña variación. Lo que estamos haciendo es dividir los aumentos para que no nos queden en el mismo lado. Esto hace que nuestra forma, la figura, sea más redonda. Cuando hacemos los aumentos en el mismo lado, es decir, si los estoy haciendo a este lado todos, me va a quedar un poco triangular. Pero si voy dividiendo los aumentos alrededor del círculo, me va a quedar un círculo más redondo. Entonces aquí hicimos 3 puntos altos y un aumento. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y nos debe quedar 3 puntos bajos al final. Entonces estoy dividiendo mis otros 6 puntos, 3 al principio y 3 al final. Pero no te compliques con esto. Sigue simplemente mis instrucciones y así vas a ir dándole forma al proyecto. Empezamos con 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos y un aumento.
5, 6 y aquí hago mi aumento. Voy a repetir lo mismo, 6 puntos bajos, un aumento y me deben quedar 3 puntos al final. Me quedan mis 3 puntos. 1, 2, 3. Y en esta vuelta debo tener un total de 24 puntos bajos. Voy a retirar el marcador. Hago mi primer punto. Pongo mi marcador. Para esta ronda voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y voy a repetir simplemente esto hasta llegar al final de la fila. Último punto que sería aumento y tengo en total 30 puntos bajos. Así es como me va quedando, ya va tomando forma. Voy a retirar el marcador, voy a realizar mi primer punto bajo. Nuevamente pongo el marcador en mi primer punto. Y para esta ronda vamos a iniciar con 2 puntos bajos, un aumento y después vamos nuevamente a hacer una pequeña variación que serán 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y al final vamos a tener 2 puntos bajos. Listo. Es importante, no es necesario que prestes mucha atención en este momento si estás empezando. Puedes simplemente seguir lo que yo te vaya indicando y así lo vas a lograr el proyecto. Entonces, hago mis 2 puntos bajos y hago mi aumento. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento y me voy a ir así hasta tener al final 2 puntos bajos disponibles. Y tengo mis 2 últimos puntos, hago 2 puntos bajos normalmente. Esta es nuestra ronda número 7. Ahora voy a retirar el marcador. Hago mi primer punto. Nuevamente pongo mi marcador. Y en esta ronda vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento y así sucesivamente hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así hasta llegar al final. Ya terminé mi fila, tengo un total de 42 puntos bajos. Voy a retirar el marcador. Y ahora vamos a hacer puntos rasos en cada uno de los puntos por la hebra de atrás. El punto normalmente tiene 2 hebras, que son estas dos que tenemos acá, pero yo voy a hacer mi punto raso solo en la hebra de atrás, en esta. Para el punto raso paso la aguja por la hebra de atrás, tomo hebra, paso y vuelvo a pasar, así. Otra vez por la hebra de atrás ingreso, tomo hebra, paso y vuelvo a pasar. Nuevamente. Y
me voy a ir así por toda la vuelta hasta llegar al final. Bueno, solo me falta el último punto. Como ven, aquí se ve la diferencia. Voy a hacer mi último punto aquí. Y voy a cortar la hebra. La voy a dejar así. Si tú quieres hacer una cadena para cerrarlo, puedes hacer, pero yo lo voy a dejar de esta manera. Lo aseguro para que no se vaya a abrir, y estas hebras ya las vamos a esconder cuando unamos la siguiente parte. Ya nos quedó entonces la cabeza del hongo, es así. Debemos tener un total de 42 puntos. Vamos con la segunda parte. Vamos a traer el hilo blanco. Yo aquí ya tengo una parte adelantada, te vas a devolver en el video, y yo hice 3 filas. Es decir, hice mi anillo mágico, hice 6 puntos bajos, luego hice una ronda de puntos aumentos, un total de 12 puntos, y después hice un punto, un aumento, un punto, un aumento, y me dio un total de 18 puntos. Hasta este punto vamos a repetir lo mismo que hicimos en las 3 primeras vueltas de la cabeza. No te quiero confundir con esto, pero es muy sencillo, es simplemente que te devuelvas a las 3 primeras vueltas hasta tener los 18 puntos en total. Ahí vamos a quedar. Vamos a retirar ahora el marcador y vamos a hacer 2 rondas más de esos 18 puntos. Entonces voy a ingresar aquí, hago mi primer punto, voy a poner el marcador como siempre, y solo voy a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos, y esto lo repito 2 veces. Ya hice mi primera ronda, voy a hacer la segunda vuelta de 18 puntos. El marcador y continúo, un punto bajo por cada punto disponible. Retiro el marcador, ya hice mis 2 vueltas de 18 puntos. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Entonces hago 1, pongo mi marcador, dos, 3 y 4. Y para la disminución vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por la hebra de enfrente, así. Voy a pasar al siguiente punto también por la hebra de enfrente, así. Tomo hebra, paso, me quedan los 2 buracos y paso y cierro en mi punto bajo. Así sería una disminución invisible. Si tú tienes otra manera de hacerlo, también es completamente válido. Esta es mi manera favorita porque me parece que queda mucho más sutil la disminución. Continuamos otra vez, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y hago una disminución. Ingreso por la hebra de enfrente, paso al siguiente por la hebra de enfrente nuevamente, tomo hebra, paso por estos 2 y tomo hebra y cierro en mi punto bajo. Otra vez 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2,
3, 4 y termino con la disminución. Retiro el marcador y ahora vamos a hacer solo disminuciones porque necesitamos que esto empiece a cerrar para dar la forma del cuerpo. Entonces voy a hacer mi primer punto, pongo el marcador, hago 3 puntos bajos y una disminución. Ya tengo el primero, 2, 3 y disminución. Nuevamente 1, 2, 3, meter esta hebra por dentro, y una disminución. ¿No? 2, 3 y termino con una disminución. Así me va quedando, ya se va cerrando un poco más. Vamos con la última ronda de disminuciones. En esta ronda vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta debemos tener un total de 9 puntos bajos. Aquí voy a rellenar esta parte de abajo para que quede más redonda. Puedo usar o algodón sintético, pero si no tienes algodón sintético puedes usar los restos de lana. Yo por ejemplo siempre guardo mis restos de lana, queda bien estructurado. Yo voy a meter un poco de este algodón sintético, no tiene que ser mucho, así que no es ningún problema. Si no tienes, también puede ser un poco de las hebras que te sobraron. Listo. Ahora vamos a repetir puntos bajos en cada uno de estos 9 puntos que tenemos y lo vamos a hacer unas 8 o 9 vueltas, dependiendo del largo como quieras el hongo. Este va a ser nuestro tronco, entonces si lo quieres corto, si lo quieres largo, aquí va a depender las vueltas que tú hagas. Yo voy a hacer unas 5 o 6 en total porque no lo quiero tan grande, pero es como tú lo desees. Voy a retirar entonces el marcador y lo único que voy a hacer son puntos bajos en cada uno de los puntos disponibles. En este punto no tienes que poner el marcador si no quieres, porque es solamente tejer en espiral, pero si lo prefieres hacer también está válido. Solo me voy así por cada uno de los puntos hasta obtener el largo deseado. Ya hice mis 6 vueltas, así lo quiero más o menos de largo. Si tú lo quieres más largo, haces más vueltas de estos 9 puntos. Si lo quieres más pequeño, disminuyes. Bueno, hacemos nuestro primer punto bajo y ponemos nuevamente el marcador porque vamos a empezar a hacer aumentos. Ya tenemos nuestro primer punto. Vamos a hacer otro punto bajo.
o sea, 2 puntos bajos, y hacemos un aumento en el siguiente. Aquí sería aumento. Y repito hasta llegar al final, 2 puntos bajos y un aumento. Retiro el marcador y voy a hacer mi primer punto. Traigo nuevamente el marcador y en el segundo voy a hacer un aumento. En esta ronda vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento hasta llegar al final. Aquí me corresponde un punto, paso al siguiente y me corresponde un aumento. Y me voy así hasta llegar al final. Terminé mi vuelta de un punto en aumento, un punto en aumento. Voy nuevamente a quitar el marcador, hago mi primer punto, indico con el marcador y en este voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Ya tengo el primero, hago mi segundo punto y en el siguiente punto hago mi aumento. Nuevamente 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta llegar al final. Llegué al final de la vuelta de 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Voy a retirar el marcador, hago mi primer punto, pongo nuevamente el marcador y en esta ronda voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Ya tengo el primero, hago el segundo, 3 y en el siguiente punto me corresponde un aumento. Tres puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y nos vamos así hasta llegar al final, así nos está quedando. Como ven, ya vamos abriendo un poco el cuerpo del hongo y estamos casi a finalizar. Continúo así, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento hasta el final. Ya terminé mi ronda de 3 puntos bajos y un aumento. Voy a retirar el marcador, hacer mi primer punto, nuevamente marcarlo, esto en todas las vueltas, y vamos a hacer en este punto, vamos a hacer 2 puntos, ya tengo el primero, hago el segundo, eso es un poco diferente, así que presta atención, 2 puntos bajos y un aumento. Y a partir de aquí vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y al final vamos a quedar con 2 puntos bajos. Entonces vas a seguir así, ya hicimos 2 al principio, aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y al final hago mis 2 puntos bajos. Recuerda que esto lo hacemos para separar los aumentos y que nos quede una circunferencia más redonda. Hago mi último aumento y me quedan 2 puntos disponibles que los voy a tejer normalmente.
Vamos para la última vuelta de aumentos. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Mi primer punto. Marco. Y para esta última vuelta voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento. Y así hasta llegar al final. Tenemos que tener un total de 42 puntos, los mismos que teníamos al inicio en la cabeza del hongo. Así que ten en cuenta que debes tener 42 puntos en total. Y para esta vuelta 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento hasta el final. Ya terminé mi vuelta, tengo un total de 42 puntos. Hice mi último aumento en el último punto. Aquí. Vamos a sacar ya el marcador. Voy a cortar la hebra, pero voy a dejar un espacio largo, más o menos, yo no sé cuánto dejo, pero más o menos largo porque vamos a coser alrededor y es mejor que sobre a que falte. Más o menos así lo voy a dejar. Voy a sacar el hilo. Voy a enhebrar mi aguja lanera. Esta es una manera que yo utilizo para enhebrarla de la forma más simple. Porque a veces es bastante complicado. Listo. Ahora, es importante que aquí tengamos los mismos puntos que tenemos en esta parte. Porque lo que vamos a hacer es unirlo. Estos hilos siempre van por dentro. Entonces vamos a tejer en donde. Como ves, aquí tenemos el punto. Aquí tenemos el punto. Aquí tenemos otra hebra que fue del punto raso que hicimos, pero esto no lo vamos a tocar. Entonces voy a girar un poco así en la parte de abajo. Y en esta hebra que tengo aquí, estas, es donde vamos a tejer. Te muestro nuevamente. Aquí está el punto. Y acá abajo tenemos una pequeña hebra. Como ves, es aquí donde vamos a tejer. Voy a traer mi base. Las voy a unir, la verdad no importa dónde lo pongas. Y aquí voy a pasar, si quieres, por la hebra de adelante o por la hebra de atrás. Yo lo voy a hacer por la hebra de adelante, que será esta. Voy a coger esta hebra y voy a coger la hebra que te estaba mostrando, que está debajo del punto. Paso y simplemente cierro. Así. Nuevamente paso aquí y hago exactamente lo mismo. Y me voy a ir así por toda la fila, teniendo en cuenta que no vaya a saltar ningún punto. Y siempre por la misma hebra. Si eliges la hebra de enfrente, que sea siempre por la hebra de enfrente, o si eliges la hebra de atrás, que sea siempre por la de atrás. Y así me voy a ir yendo por toda la ronda. Aquí no hay que engañarse, simplemente buscas dónde termina. Aquí está, tenemos la hebra de este. Y esto trata de dejarlo siempre lo más adentro posible para que no se vaya a desarmar. Igual aquí queda tejido. Entonces vamos a repetir esto por toda la vuelta hasta que tengamos nuestro hongo cosido completamente. Y listo.
Así queda. Así queda la unión. Ya tenemos nuestro honguito realizado. Para hacer las señales que tiene el hongo, entonces voy a meter la aguja por cualquier parte, la voy a sacar. Y simplemente voy a hacer aquí, a pasar la aguja como la quieras pasar. Voy a hacer más o menos de esta manera. Por ejemplo, así para que quede un poquito más grande. Paso nuevamente y por debajo, ten en cuenta de que no pase también por este lado, sales. Yo voy a hacer uno acá pequeño, meto por aquí, bueno, voy a salir entonces por este lado. Aquí voy a volver a hacer lo mismo que hice para que me quede más grueso. Recuerda que no debe salir la aguja por este lado. Y esto lo haces las veces que quieras. Si quieres que quede más grande, con más señales. Listo. Cuando ya hayas hecho la cantidad de señales que sean para ti, las que desees, voy a sacar la aguja por este lado, debajo, y la voy a meter por entre los puntos para esconderla y para asegurarla. Okay. Sí. Y aquí ya la puedo cortar. Y listo. Y listo. Ya nos quedó nuestro hongo realizado. Si deseas, puedes ponerle también un llavero. Yo lo hice en forma de llavero, pero lo puedes hacer de pronto más pequeño y que quede en forma de unos aritos, o lo puedes dejar simplemente así. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este tutorial. Si te gustó, dale me gusta. Y si deseas recibir más tutoriales y patrones gratuitos, entonces sígueme para que no te pierdas mis próximos videos. Nuevamente muchas gracias y un abrazo.